Sí, Bueno, así aquí mismo. empezamos entonces oficialmente nuestro desarrollo de hoy. ¿Qué es aprender? ¿Qué es aprender? Porque lo primero que nosotros decimos no aprende. O, no, parece que va de balde porque no entiende. Primero se tiene que, cuando nosotros aprendemos algo, cuando yo le pido al niño que me haga algo o que me desarrolle algo, están presentes estas triadas. Primero, muchas veces no va a poder explicar porque hay veces en el que aparecen las afecciones del habla. No significa que no te pueda comunicar o expresar de otra manera, a través del gesto, estirándote de la mano, llevándote al lugar donde él necesita mostrarte algo. Entonces, ese es también un tipo de explicación en el que hay un conocimiento y te quiere transmitir. Si él puede explicar y llevarte de la mano, mostrarte, agarrarte algo, significa que lo puede interpretar. Y si lo puede interpretar es porque lo entiende. Y al entenderlo nuevamente, lo puede explicar, no con las palabras. Ahí es donde vamos a ir derribando las primeras barreras de pensar de que el niño solamente se puede expresar a través del habla, que tiene que hablar para que me cuente que algo está sucediendo, que entiende algo. Con los gestos, con la actitud, con el cuerpo, puede explicarnos de diferentes maneras. Ese es el proceso de la comunicación. Cuando me explica, lo interpreta. Cuando lo interpreta es porque lo entiende. Y voy a contar así en pequeños casitos. Yo tengo un niño con síndrome de Down, lenguaje mínimamente verbal dentro de la condición del espectro. Entonces, cuando yo voy a trabajar con él, me siento a su lado, segundo grado, y comenzamos, me pasa su crayola, la crayola que yo quiero que use, me pasa a mí, y él utiliza el otro. Excelente, lo hacemos. En esa suena mi teléfono, entonces abro y miro el teléfono y él golpea de mí la mano. Y yo obviamente no entiendo. Él no quiere que yo esté en otra cosa mientras yo estoy trabajando con él. Me está explicando que en ese momento es de él y que está interpretando que tenemos que hacer la tarea, porque esa tarea es lo que entendió que tendríamos que terminar. Entonces, a veces pequeños gestos, pequeñas reacciones o la conducta misma nos está explicando algo de lo que él está interpretando, está interpretando y entendiendo de su contexto. Es también un poquitito, esta triada también es un poquitito para entender por qué aparecen las conductas disruptivas en el aula. Están explicando algo que lo está interpretando como él lo está entendiendo. Entonces ahí también es importante en mirarle al niño, mirarle más allá de nuestras expectativas y mirar su realidad para comprender qué es lo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo incluso con nosotros. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo conexiones neuronales. O sea, es decir, una nueva experiencia para él va a ir generando una nueva conexión. Si yo le habitúo demasiado a un niño, sea cual sea, incluyendo en las selectividades alimenticias, no va a poder generar una nueva conexión. Ahí es donde la TO nos dice, igual si no le gusta el poroto, dale 3 porotitos, porque al darle 3 porotitos ya va a ir conectando a su cerebro y entendiendo que hay un nuevo contenido que está entrando como información. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cerebro es un circuito así muy complejo, más en las afecciones de las epilepsias, donde el cerebro hace y deshace muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos conexiones? Incluimos nueva información, lo adaptamos, lo guardamos en la memoria para que después lo podamos asociar y usar. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la experiencia? En ningún en ninguna leyes internacionales o tratados internacionales aparece de que el niño no debe ir a la escuela. Muy al contrario, debe ir. Ahora, lo vamos a ajustar porque probablemente para eso es la educación inclusiva, para eso son los ajustes. ¿Para qué? Para que nos adaptemos a lo que puede. No es presionarle y presionarle un poco más porque después vamos a encontrarnos con otras situaciones porque el estrés en el niño va a salir de otra manera. Voy a ir explicando a través de casos
más adelante, ¿verdad? Bueno, comprendemos el cerebro, vamos a comprender cómo aprende el niño. Lo primero que tenemos que hacer es comprender al cerebro. Vamos a ir mirando un poquito porque les traje la casita que los neuropsicólogos utilizamos para ir comprendiéndole mejor al cerebro y comprender que los padres también. Hoy en día, las nuevas orientaciones son de que todas las terapias, todas las intervenciones tienen que ser a puertas abiertas. La familia tiene que estar con la TO, la familia tiene que estar con la fono, la familia tiene que estar con la estimuladora temprana, con la refuerzo pedagógica, para que puedan mirar cómo es ese trabajo que puedo yo llevarlo a casa. Recuerden que el niño está más tiempo con ustedes que con el terapeuta. Y ahí es donde entra también, de ahora en más, los padres de niños con neurodiversidad, es mirar un poco más allá y empezar a formarnos también en cosas complejas como son el cerebro. No lo vamos a entender del todo, pero algo nos va a ayudar. Entendemos que la neurodiversidad no viene aislado, no es algo que vamos a encontrar de forma aislada. Vamos a combinar esto. A veces podemos tener, es como McDonald's, podemos tener un combo, o a veces puede venir de a dos, pero uno solo no viene. En la neurodiversidad difícilmente venga sola, difícilmente venga sola. La mayoría de las veces vamos a encontrarnos que va a tener eh, comorbilidades o coexistencias, como ahora le están llamando, con el TDAH, con algunos trastornos afectivos también, con algunas características de la personalidad, como son los esquizoides, los esquizoafectivos, van a venir acompañadas de ansiedad. La ansiedad es como esa amiga fiel que viene con muchos de los trastornos del neurodiverso porque el cerebro no comprende. La ansiedad está disfrazada, la ansiedad se disfraza con el miedo. ¿Qué es el miedo? Es aquello a lo desconocido, a lo que yo no sé, a lo que yo me voy a enfrentar, pero no tengo herramientas aún. Entonces despierta todas unas funciones cognitivas de pensamiento, qué va a pasar, qué me van a decir, qué me va a suceder, qué le va a pasar a mis padres cuando yo no estoy en casa. Muchas se despiertan también la parte orgánica, taquicardias, sudoraciones, palpitaciones, sensación de ahogo, sensación de querer salir corriendo. O sea, todas esas afecciones vienen en conjunto y la ansiedad es una de ellas. Podemos encontrar casos como trastorno obsesivo compulsivo, muy presentes los trastornos del lenguaje, ya sea de tipo oral y escrito. Y al tener estos trastornos del lenguaje oral y escrito, sí o sí nos va a afectar también en dónde nos va a afectar en los trastornos de aprendizaje, porque el aprendizaje se evalúa, se trabaja de manera oral y escrita. Hoy en día ya tenemos muchas adaptaciones que podemos utilizar, los pictogramas, podemos utilizar incluso las APPs. Entonces, de igual manera, al tener estas barreras, vamos a tener más dificultades. O sea, no nosotros, el niño va a tener más dificultades en aprender más igual que sus compañeros o que sus niños o que sus contemporáneos o grupo etario neurotípico, que le llamamos, ¿verdad? O sea, como todos le damos una regla para todos, probablemente a él vamos a tener que hacerlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la forma de comprenderlo es diferente. Sabemos que la epilepsia está dentro de la neurodivergencia y que puede estar combinado con todo esto, incluyendo, ¿por qué no? Vamos a tener también niños con epilepsia con altas capacidades. Vamos a tener niños con epilepsia que tengan TDAH y también TEA, o TDAH solo, TEA solo. Hoy en día el TDAH y TEA son afecciones que son un desafío para la educación. Al tener un cerebro que opera de manera diferente, vamos a tenerlo también de esa manera. Y aquí un poquito para hacer esa distinción, qué es neurotípico y qué es neurodiversidad. Si vamos a ponerlo en un ejemplo sería este. El neurotípico va para la izquierda, el cerebro del neurotípico va para la izquierda y el cerebro del neurodiverso va para la derecha, o sea, va para el contrario, es una conexión diferenciada. Por ende, la forma en que yo, profe, enseño para todos por igual no le va a servir a él. Probablemente yo tenga que ajustar, modificar, adaptar. Esos son los términos que usamos, modificar, ajustar y adaptar
cuando trabajamos en inclusión. La neurodiversidad ya nos dice que es todo aquel desarrollo neurológico que se encuentra fuera de lo que se espera, o sea, fuera de lo típico. Por ende le llamamos atípico o neurodivergente. Es algo normal, es reconocida, respetada como cualquier variación humana, como cualquier variación de color de piel, como cualquier variación de la forma del rostro, del color del cabello. O sea, es algo que te encontramos dentro de la condición humana como algo natural. Tiene fortalezas, esas fortalezas del cerebro neurodivergente, tiene habilidades únicas, por ejemplo, pueden ser pensamientos creativos, pensamientos abstractos, pueden operar mentalmente o necesiten operar concretamente. Y voy a explicar, concreto es cuando yo necesito materiales específicos para trabajar. Un niño de quinto grado que ya opera mentalmente una suma de 2 dígitos, yo voy a necesitar elementos concretos para poder sumar un ábaco o elementos concretos, la pajita, la tapita, para poder trabajar con él. Entonces, ahí es donde voy a ir ajustando, modificando o adaptando. ¿Qué es lo que encontramos también? Muchos desafíos. Y uno de los desafíos principales es la de seguir las mismas reglas que los demás. O sea que no vamos a pretender, no de la forma en el que pensamos que podrían aprender, nosotros lo vamos a entender, o sea, no nos va a entender de la forma en que para todos por igual. Incluso en la familia pasa. Me consta por experiencia que a veces al niño neurodivergente queremos tratarle como el niño neurotípico y decimos que hacen berrinche, que están manipulando, que necesita cinto, porque estamos todavía en esa época en el que decimos que con castigo se va a regular. ¿Eh? El enfoque, obviamente que eso no significa que le tenga que dar todo, porque también hay que entender que su neurodiversidad no significa que no tenga que tener límites. Igual debe ir teniendo límites, igual debe ir teniendo rutinas, y ahí es el desafío para la familia, para ustedes, y poner rutina y poner límites va a ser el desafío, porque cuesta un poco más, va a costar un poco más, va a llevar un poco más de tiempo, es un poco más de esfuerzo, es una carga mental, es una carga emocional, pero es algo que se debe hacer porque eso es lo que va a garantizarle a él de que pueda estructurarse, porque la conducta a la larga necesita de cierta estructura. El enfoque inclusivo busca crear entornos que puedan ser adaptados, sensorialmente amigables, respetuosos. Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos acá en Coronel Oviedo, creo que son los días miércoles, los días de cine para neurodivergentes, donde se atenúa más el sonido, se atenúa más la iluminación, se baja más los niveles de olores de pororó, se regula, es decir, se va adaptando ese contexto para que sea algo amigable y respetuoso. Obviamente evitando la discriminación y estigmatización. Y esto es una frase que siempre lo utilizamos en neuro también y dice, enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. No nos va a salir, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar, vamos a tener esa emociones disociativa, esa emoción de amar y enojo, amar y rabia, y eso los padres no deben de tenerlo. Los padres deben de despojarse de toda aquella culpa, porque la neurodivergencia no tiene culpable, no tiene incluso no podemos predecirlo, no podemos culparnos. Entonces ahí empieza el primer paso principal del duelo, porque el duelo yo lo entiendo. Yo sé que muchos padres después vamos a estar hablando de los tratos, de cómo nos sentimos con nuestros hijos en las escuelas, de los enojos que tenemos. El enojo y la culpa son parte del duelo. Y el duelo a veces lleva tiempo, cada persona lo asimila de manera diferente. Entonces ahí comienza con abrazarme, primero con perdonarme de algo que no tengo por qué perdonarme, pero necesito, porque es algo que necesito. Y ahí vamos a ir bajando también y poniéndonos a disposición, porque el trabajo de escuela es co-responsabilidad, es cooperativo. Este es mi caso. Dice, Sí,
Quisiera interrumpirte un segundito. Sí. Hay una profesora, la profesora de mi hija está queriendo entrar en la reunión. ¿Será que le puedes aceptar? Ah, yo le tengo que aceptar. Sí, porque te pusimos como Ay, anfitrión. y ahora mismo no me pueden quitar o ya no me va a poder, no, ¿verdad? Permiso, sí, bro, sí, dice, antes de que, sí, das clic Ahí, en el nombre de Vanessa otra vez y ahí hacer anfitriona. ahí Vanessa va a ser la anfitriona. Vamos a probar y Sí, así pero si hay no que se... asegurarse nomás de que vos puedas seguir compartiendo tu pantalla. Ok, vamos a probar eso. Genial. Ahí dejo nomás mi pantalla. Gracias, Lice. Ah, sí, puedo todavía compartir. Súper. Bueno, entonces seguimos. Esto, por ejemplo, es para todos, para entenderle al cerebro de manera completa. ¿Se dan cuenta que la base es el contexto? La base, el contexto es la casa, la familia, la alimentación, el sueño, la rutina, todo ese es el contexto. Imagínense que quiero construir una casa de 2 pisos, pero no tengo un buen cimiento. ¿Qué va a suceder a corto, mediano, incluso a largo plazo? A largo plazo no creo que llegue. Se me va a desboronar todo. Independientemente de que tenga buenos pilares y buen techo, o sea, a lo que quiero llegar al techo, que es el aprendizaje, la conducta, si no tengo un buen cimiento, si no tengo una buena piedra, si no tengo la famosa, los constructores dicen piedra bruta, ¿verdad? Si no tengo un buen hormigón, la casa se me va a desmoronar. Entonces, aquí el trabajo principal es con las familias. El tipo de alimentación, la calidad del sueño, verificar que ese día no esté con algún cuadro respiratorio, algún problema de salud que le va a generar un malestar y eso cambia. Voy a contar un poquitito aquí, muy importante en el contexto. Tengo un alumno en el jardín, él viene con las ganas, sí le costó mucho la flexibilidad, los cambios por su condición, pero él cuando viene yo le veo diferente. Cuando él viene con gana, me saluda, profe Rosario, toda una alegría cuando nos encontramos. Cuando él viene no me hace caso. Yo sé ya que algo está sucediendo. Llora, no quiere entrar a la clase, le da un ataque como de pánico, sudoraciones, se agarra a la madre. Entonces me acerco yo y le hablo para ver si conciliamos para que entre. Cuando me acerco un poquito más, le huelo la garganta, porque yo tengo un niño que tiene, mi hijo tiene problema de amígdala, entonces huele la famosa, el olor de la garganta. Entonces le digo a la mamá, mami, yo creo que él está con un problema de garganta. ¿Te parece si le llevas al pediatra? Porque yo sé que cuando viene bien, viene bien. Definitivamente ese día estaba con problemas de la garganta. Ese día no quería saber nada. Obligarle a quedarse era lo peor que nosotros podíamos hacer como institución y ellos como padres, pero eso era conciliar, porque si la mamá me decía, no, yo quiero dejarle, no nos quedaba de otra que aceptarle. Pero ese niño lo iba a pasar muy mal. Entonces a veces también es verificar un poquito si no está pasando por malestar, si no está durmiendo bien, y ese es el otro caso otra vez del mismo él. Al día siguiente, ya medicado, ya un poco más curado, viene con toda la alegría posible. Para la siguiente ocasión, nuevamente le veo raro, pero en este caso no huele la garganta. Sin embargo, eruta y hay un olor diferencial en su eructo. Ahí es tan importante la buena observación de los docentes, bajarnos al nivel del niño, estar muy a contacto, igual si está llorando, porque al final la otra persona de confianza del niño es su docente. Entonces, ¿qué pasaba? Le dije a la mamá, ¿algo pasó? ¿Durmió bien? Sí, durmió bien. Algo cenaron y definitivamente la cultura del interior es muy de cenar. Cenaron guiso de cerdo, guiso de arroz de cerdo. Probablemente eso le hizo mal, probablemente no habrá dormido en toda la noche por la flatulencia, por el malestar. En definitiva, ese día no estaba bien, no era la garganta, pero sí influyó su calidad de sueño, la alimentación previa, el estímulo previo incluso. Entonces, nuevamente va y al día siguiente viene. Hoy él está en preescolar, pasa tranquilamente a un aula nueva, ya se le adelanta que va a tener una profe nueva. Entonces, a veces es importante ese trabajo de contexto, no a veces, todas las veces,
es importante ese trabajo de contexto. ¿Cómo durmió? ¿Qué hora durmió? ¿Se expuso a pantalla antes de dormir? Para la higiene de sueño nos dice que el niño tiene que estar 2 horas desconectado de cualquier tipo de pantallas que puedan generarle una ruptura en su melatonina y que pueda iniciar el sueño, porque el cerebro tiene que asociar de que la oscuridad es el momento del sueño. Nosotros, el neurotípico es muy fácil, oscurece, ya medio que naturalmente o habitualmente ya nos dormimos. A ellos les cuesta un poco más distinguir si es de día o si es de noche. Entonces nosotros tenemos que crear ese hábito de sueño, de prepararle el espacio para dormir, que el final del día se asocie con el cepillado de dientes, con contar un cuento, con preparar la cama, un algo. Ese hábito de estructura que se da en el contexto. Un buen sueño, una buena alimentación, una calidad de sueño, una buena alimentación va a generar que ese niño esté predispuesto al aprendizaje al día siguiente, tanto por la mañana o si se va por la tarde. Entonces, aquí es muy importante el trabajo de la familia, porque aquí nosotros muy poco y nada podemos influir como docentes, pero sí podemos orientarles y sí podemos acompañarles para que ese chico tenga esa estructura. Si tienen un psicólogo institucional, para que les pueda ir orientando, o el psicólogo externo. E incluso en los centros asistenciales, en el hospital, si tienen el acompañamiento del profesional para ir orientándole en pautas de crianza y en hábitos, que es lo que necesitamos para generar la estructura. Estas son así, obviamente un poquito así, es como en inglés, pero es para que vayamos entendiendo nada más. Una actividad nerviosa superior significa que el cerebro está en funcionamiento. Eso aquí, por ejemplo, cuando hay falla, el que trabaja es el neurólogo. Para la epilepsia, por ejemplo, la actividad nerviosa superior, el trabajo es con el neurólogo. El neurólogo es el que trabaja con ustedes, ve la medicación, si es un caso de resistencia, así como ustedes le dicen, si es para cirugía y demás. Ese es el campo del neurólogo. Pero igual nosotros vamos aprendiendo un poquitito de ellos y más para ir comprendiendo a la neurodiversidad, ¿verdad? Después tenemos los dispositivos básicos de aprendizaje. Esto es lo que le interesa al docente. Esto es lo que a veces evalúa la psicopedagoga. Y el que nos dice, esto tiene falla en la memoria, tiene una memoria a corto plazo, le cuesta mucho retener información por largo plazo, tiene una atención muy dispersa. Todo eso es lo que nos dice la psicopedagoga. Aquí nos ayuda. Ahí, voy a adelantar ya antes de pasar al punto. Igual lo vamos a ir explicando más. Si bien la resolución 376/25 y la 5136, pero más la resolución, nos dice que el docente no necesita del informe del profesional externo para iniciar, y aquí viene la palabra clave, el proceso de ajuste razonable. No significa que durante el año la familia no tenga que ir al profesional externo o traer un informe que le pueda servir a la docente para saber cómo trabajar. Necesitamos gente como docentes, como institución educativa. Cuando no hay psicólogos en la institución, vamos a necesitar ese trabajo. Ayúdennos, padres, porque esto nos va a servir. Si la profesional, vamos a suponer que la psicopedagoga me dice que su atención es muy dispersa, a lo mejor yo le tengo que ubicar a ese alumno donde no haya distractores, no le voy a poner cerca de la puerta, le voy a poner cerca de mí como profesora, no es castigo. Antes nomás era el castigo que el niño que estaba al lado de la profe era porque se portaba mal. Hoy en día es un ajuste metodológico ponerle al alumno al lado del docente, y más cuando le cuesta más aprender que los demás o se dispersa mucho en su atención. Entonces la profe le dice, fulanito, vamos a hacer esto, fulanito, concéntrate allí, fulanito, tu tarea. Entonces ahí nos va a ayudar. Por ejemplo, la atención, nos dice, es muy disperso su atención. O si nos dice, la atención sostenida es muy corta, o sea, le va a costar mantener esa atención, probablemente se aburra y ahí haga otra cosa, se mueva, llore, haga berrinche porque ya no le motiva. Y viene la motivación, se da cuenta, ahí está lo arriba, la motivación. Entonces yo voy a necesitar trabajar de otra manera. ¿Por qué? Porque su atención sostenida es muy poco.
Y me puede decir que tiene falla en su atención alternante. La atención alternante, por ejemplo, usted me presta atención y alguien le está cebando el tereré, agarran, toman y le vuelven a pasar. Alternan su atención, ¿verdad? Esa atención alternante es bueno para mirar la pizarra y copiar el cuaderno, que hoy nosotros lo naturalizamos ya. O sea, ya lo habituamos, perdón. Y en este caso, por ejemplo, me va a decir la profe que su alternante falla. Capaz no le pueda dar yo de la pizarra, pero le pueda poner aquí al lado la hojita impresa o le tenga que dar con cuadernillos. ¿Entienden cómo va funcionando el cerebro para que podamos entenderle cómo el niño va a aprender? Y la habituación. La habituación es la repitencia de algo para que quede. La forma en que dormimos, la forma en que nos levantamos, la forma en que caminamos, la forma en que nos sentamos, todo eso es un proceso de habituación. Y el proceso de habituación también comienza con el contexto, en la casa. Si el niño no se sienta a comer y yo estoy detrás de él dándole de comer, es normal que en la escuela a la hora de la merienda no se me siente a comer y se enoje cuando la profe le insista a sentarse a comer. Entonces ahí también es importante que los padres nos ayuden a generar un hábito que pueda llevar a la escuela. Y tenemos aquí las funciones cerebrales superiores. Aquí quiero hablar un poquitito de la discapacidad intelectual. El término correcto cuando hablamos de afectación cognitiva es discapacidad intelectual, es la forma en que trae. La discapacidad intelectual es una condición en la que el cerebro aprende de una manera mucho más bajo de lo que se espera. Existen evaluaciones con neurocognitivas, existe evaluación aquí, por ejemplo, la famosa, tanto en este como los demás, están los test de inteligencia, la famosa test de inteligencia. Aquí, por ejemplo, en las funciones cerebrales superiores, el niño comprende. La diferencia entre un neurotípico y un neurodiverso es que el neurodiverso puede generar muy buena percepción y hacer práctico. Le gusta mucho armar rompecabezas, hacer legos, son súper habilidosos. Yo les cuento que tengo un niñito del segundo grado cuando está en una situación de crisis, desencadenó su situación de crisis, saber que su compañero nació el mismo día que él y él no entiende cómo una persona puede nacer el mismo día que él si él nomás nace ese día. Una crisis que tuve que intervenir casi 40 minutos y jugando con el rompecabezas, enseguida lo arreglé yo, a mí me costó muchísimo, ya me estaba frustrando y él ya lo hizo todo. Entonces, la anoxia y la praxia a veces ellos son muy habilidosos, pero en cuanto a la atención y más si viene asociada con el espectro del autismo o la déficit cognitiva, vamos a ver que van a estar afectadas esas atenciones complejas y también acá algo más adelante que son las funciones ejecutivas, que en los niños con discapacidad intelectual y niños dentro del espectro del autismo se ha visto que hay una disfunción ejecutiva, es decir, que la función ejecutiva es la que no funciona correctamente o la que tiene alguna falla, no va de la misma, no hace el mismo camino que lo hace un cerebro típico o esperable, ¿verdad? Estos chicos pueden ser muy visuales, pueden ser muy mecánicos, de ahí que los ajustes suelen estar muy relacionados a los concretos. Vuelvo otra vez a mis materiales concretos. O, capaz no me pueda operar, difiere, porque vamos a tener al niño que no tiene la afección cognitiva y aquel que sí. Entonces, para la afección cognitiva, a lo mejor yo tengo que usar más elementos estructurados y menos conceptuales. Así sería el trabajo. Después vamos a tener también que ellos pues, les cuesta mucho, voy a pasar enseguida a la función ejecutiva, y el lenguaje en la parte práctica o comprender también puede estar afectado en el caso que venga con comorbilidad con el TEA y la déficit cognitiva, le va a costar un poquito más. Estas funciones ejecutivas son habilidades, viene a ser como el que dirige la acción. Este es el director de orquesta, este es el que le dice, ahora el violonchelo, ahora va a ser el arpa, ahora va a ser la flauta, ahora va a ser el violín. O sea, es el que dirige qué vamos a hacer, qué vamos a hacer ahora, qué vamos a hacer después, y esa es la memoria de trabajo. Aquí, en esta parte, junto con tanto los tres pilares del centro, suele estar muy afectados en niños
condición de discapacidad intelectual y también dentro del espectro del autismo en sus diferentes niveles. Las 3 funciones básicas son que pueda operar qué tengo que hacer ahora, qué viene después. Por ejemplo, nuestra memoria de trabajo dice, primera hora matemática, segunda hora castellano, después viene el recreo, tercera hora después del recreo viene educación física. Es decir, ya ir sabiendo los pasos que va a estar viniendo un antes, un durante y un después. El control inhibitorio es saber aplazar nuestras necesidades, es saber decir, ahora sí, ahora no. Entonces le decimos, ahora no es la hora de la merienda. Porque ¿qué pasa ahora? Es simpático. En el periodo de adaptación, los chicos iban de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, hasta llegar a las 4 horas. Entonces, la primera semana era llegar a la escuela, jugar un chiqui, merendar. Entonces, luego llega a las 4 horas y como se supone paulatinamente lo alzamos, el niño que presenta alguna neurodiversidad asocia llegar, jugar, comer, chao. Y ahí es donde ahora mismo hay un desajuste. Todavía las escuelas públicas están a 3 semanas de inicio de clases. 3 a 4 semanas, ya estamos por, creo, la 4ª semana. Entonces recién ahora vamos a aumentar todas las horas. Pero en estas horas que íbamos aumentando era simpático porque ellos llegaban, jugaban, merendaban y chao. Y no hay nada que le puedas cambiar. Entonces el convenio con los padres es, no se enojen padres. A lo mejor a Marquitos, a Pedrito y a Pauli vamos a tener que ir ajustándole otra vez el horario y vamos, en vez de que todos ya vienen hasta 4 horas, él va a venir hasta donde él pueda, pero aumentando 15 minutos más por día, 20 minutos más por día. Porque acuérdense que la habituación en ellos no es igual que todos. O sea, y a veces los padres que enojaron nos dicen, sí hay casos particulares que pueden suceder, que sean muy intencional, pero otras veces no son intencionales. Cuidar también las docentes, las palabras como molesta al grupo o descompone el grupo. Principio de empatía. Puede ser tu hijo. Entonces ponernos nomás a empatizar. La forma correcta de repente es conciliando, decir, mami, hasta aquí él pudo hoy, pero yo sé que mañana va a poder. Fíjense esto, voy a dividir. Por una parte, ¿cómo ustedes se sienten cuando le digo, su hijo molesta al grupo o está descomponiendo, está haciendo desastre acá y no podemos trabajar de él o de ella? Y decirle, mami, hasta aquí pudo hoy trabajar fulano, fulano. ¿Te parece si mañana volvemos a insistir y le agregamos un chiqui más de tiempo? ¿Cuál les parece que va a ser más aceptable para los padres? ¿Cuál va a ser menos doloroso, menos chocante y va a tener predisposición de trabajar ese padre con nosotros? El segundo, ¿verdad? Entonces así es como vamos trabajando, porque en el control inhibitorio y la flexibilidad es el problema principal, y tanto para para el que tiene una condición de discapacidad intelectual o para el que tiene el trastorno del espectro del autismo en sus diferentes niveles. Saber regularse y saber comprender los tiempos, cambiar las cosas así sin previo aviso, sin entrenamiento, les cuesta muchísimo. Y después dentro de eso, obviamente, está la planificación. Esto ya es más complejo. Estos 3 es lo que normalmente se suele afectar y es lo que se va a ir trabajando de a poco. Y por último tenemos el dispositivo básico emocional, la base afectiva emocional, que las emociones también afectan. Si al niño no le motiva a su profe, si al niño no le motiva a su clase, si al niño no le motiva a su escuela, difícilmente me va a aprender. Y hay a veces, y mira que yo soy psicóloga, y miren que soy técnica en educación inclusiva, que manejo las leyes y me puedo pelear con por las leyes. Tengo un ahijado dentro del espectro que en la escuela empezaban a crearle problemas a la mamá. Mamá, esto que aquello, mamá, vení a llevarle, mamá genera problemas. Yo puedo irme a esa escuela y le podría decir a la directora, ¿sabes qué, directora? La ley 5136 barra 12, 13 me dice esto. Y estás
a ver, estás rompiendo una ley y eso es penable. Hay penas, porque la ley también tiene una resolución número 1 que viene de faltas y sanciones, y yo manejo todito las faltas y sanciones. Le puedo decir, la 376 me dice esto y que vos tenés que ajustarla, que el niño garantizarle su derecho a la educación. Podría, claro, decirle, pero ¿saben qué? Yo necesitaba que esa mamá esté bien, necesitaba que ese niño esté bien. Y más allá de empecimarme en que se quede ese niño, le dije, ¿qué te parece si probamos otra escuela? No debería de haber hecho eso, les cuento, porque la escuela tiene la responsabilidad y la obligación de aceptar a ese niño. Pero ese niño iba a pasar con etiquetas y a lo mejor nunca le iban a encontrar su potencial. Cambiamos de escuela, increíblemente el cambio, porque el niño siente su ambiente. El niño siente cuando la profe le rechaza, el niño siente cuando su entorno le rechaza, el niño no sabemos cómo está siendo rechazado allí, cómo está siendo etiquetado. Entonces, a veces, muy a pesar nuestro, probar otro ambiente funciona. En mi caso funcionó, está en el preescolar ahora, del jardín le sacamos ya, y es totalmente diferente. Sí, tiene su rigidez, sí tiene su inflexibilidad, pero es totalmente diferente. Ahí, ¿qué iba a pasar conmigo si yo le dejaba ahí? No conmigo, con la mamá y con él mismo. Que podría entrar en un agotamiento, el famoso burnout. Miren, esto que está al lado sí está pensado más para un TEA, pero en realidad se aplica para todo niño neurodivergente, que podemos encontrar el agotamiento, el burnout está dentro del niño neurodivergente cuando se le sobrecarga más de lo que puede, más si tiene otra vez asociada una sensibilidad sensorial, más si tiene afectado la dificultad de asociarse. Puede tener regulación emocionales. Muchos de los niños con alguna condición, específicamente cuando no se tiene claro la epilepsia, se puede tomar como no te acerques porque puede darle su crisis. O se toma a veces, porque me pasó una vez que tuve, que no lo entendía, en el colegio a una chica que era, ella es epiléptica y jugando fútbol se cae, convulsiona, nos asustamos todos y ya nadie le quería meter después en el grupo. O sea, ya nadie le quería meter en el equipo. A todos le elegían menos a ella porque tenían miedo de que le des convulsión, porque alguien ya le dijo al otro que le golpeó, que le echó, o sea, que golpeó, que casi le mata. Entonces, ese también es un desafío ahora, derribar tabúes. Y más cuando se trata de actividades físicas, ¿verdad? Puede suceder también que estos chicos colapsen, que tengan irritabilidades, que aumente esa conducta de irritabilidad y genere una conducta disruptiva, que es el meltdown. Y también podemos tener el shutdown que esté cerrado totalmente, términos que se aplican mucho a TEA, pero en realidad podemos encontrarlo también en otras condiciones, ¿sí? Podemos en el TDAH, y saben que ya les mostré que la neurodiversidad puede venir muy asociado en todo. La ansiedad, el TEA, están muy asociados también, vienen muy comórbidos con la epilepsia, no en todos los casos, pero sí puede venir. Bueno, y ahora sí hablamos un poquitito del compromiso cognitivo, yo voy a ser más rápido. La discapacidad intelectual es un retraso en el funcionamiento intelectual y dificultades en la adaptación social. Esa es la clave principal para entenderle a la discapacidad intelectual. Es un retraso en el funcionamiento intelectual, es decir, la parte de pensamiento, comprensiones abstractas, dificultad en el funcionamiento adaptativo social, y tenemos niveles. Va desde lo profundo hasta lo leve. ¿Cómo lo vamos a saber? Solo nos puede decir una psicóloga. No es para que ustedes, gente ahora de ahora, salgan de la charla y se van a buscar una psicóloga que le que le haga una evaluación cognitiva a su niño ya. Normalmente, y escuchen bien, esta evaluación sugiero a partir de los 6 años para adelante, 6, 7 años. Porque hasta esa edad todavía está en desarrollo el chico, todavía no pasó o sea, está pasando por preescritura y precálculo. Es el preescolar, ¿no? Preescritura, prelectura y precálculo. Entonces no voy a saber todavía. A partir del primer grado, yo le daría, si bien se le va a ajustar ya a ese niño, porque la profe va a detectar a través de su prueba diagnóstica que no está alcanzando lo que se espera que alcance para su edad, ya le va a ajustar.
y a partir del segundo grado por ahí, si no está funcionando todas las adaptaciones y yo veo que también algo, porque los padres se dan cuenta que algo está pasando que no aprende, entonces le buscamos el apoyo de una psicóloga que aplique, que evalúe esto, el coeficiente intelectual a través de la batería de test que midan coeficiente intelectual, el famoso inteligencia que viene otra vez con diferentes subdivisiones, pero esto tiene que ser. Cuando el informe está presente y nos dice que el coeficiente intelectual del niño, porque está también el borde se da entre, si tienen para anotar van a saber, les voy a decir que de 90 a 110 es lo que se considera inteligencia normal, de 90 a 110. Del 89 para 70 se considera borde, es decir, probablemente si hay una buena estimulación, apoyo pedagógico, refuerzo escolar, ese niño pueda eh, nivelar. Pero después cuando las pruebas ya estandarizan, si bien la estandarización no es un nivel, o sea, no determina al chico, me da a entender que puedo trabajar. No es el fin, es el camino que me va a dirigir hacia donde yo como docente puedo ir. Entonces, cuando es leve, ese niño tiene capacidades de aprender, alfabetización completa, habilidades para la vida diaria, puede hacer cosas por sí solo, también puede tener trabajos que requieran poco monitoreo. Ahora, cuando va pasando al moderado, este grave y profundo, normalmente vemos los chicos con PCI con afección cognitiva, porque hay también casos de PCI que no son con afección cognitiva, que verbalmente te puede operar y saber todo, memorizar y demás. Pero cuando yo tengo esto, ¿por qué quiero empezar con esto? ¿Por qué voy a quedarme aquí un rato? Porque de acuerdo a esto, profesores que están en el grupo, padres que están en el grupo, se hacen los ajustes razonables significativos, se toca el currículum, se prioriza, se prioriza las capacidades que consideramos que el niño necesita primero aprender y en eso están las estructurales o las fundamentales. Tiene otro término que usan las profes, que son matemática, castellano, guaraní y ciencias. En relación a los otros contenidos, se prioriza eso. Entonces la profe puede ajustar, modificar todo lo que considere para el niño. Y esto es importante que los padres sepan, porque después hay una parte donde los padres firman el acuerdo y si el padre no entiende esto, a lo mejor se puede enojar con la docente, se puede enojar con las familias y me pasa, porque a mí también me suele suceder de que cuando nos explica bien, luego nosotros nos descargamos en los grupos de padres, nombramos la escuela, nombramos a la profe, pero también es un compromiso nuestro, yo como profesional de psicóloga de una institución, hacer esta bajada también con la comunidad, con la familia, para que entendamos dónde estamos asentados y dónde estamos parados en cuanto a la capacidad de aprendizaje de nuestros niños. Y aquí sí ya pasamos a la parte de educación y apoyo a las familias que presentan niños con condiciones de discapacidad intelectual. Esto es nada más así rápido. En un sistema, en un gobierno ideal, tendríamos los centros de apoyo a la educación. Tenemos centros de apoyo a la educación, pero no abastecen los CAI. Ahora son los centros de apoyo a la inclusión, ¿verdad? Pero no abastecen la totalidad. En Estados Unidos, el acceso, como aquí también es gratuito, a los niños de 3 a 21 años que van al sistema tercer ciclo, nivel medio, igual nosotros, pero lo que nosotros no tenemos, los programas de trabajo individualizado, no es escuela especial, son como, por ejemplo, son horarios en el que en el turno mañana va al horario regular de la escuela y en el turno tarde va un tipo como un refuerzo escolar. En Estados Unidos y en otros países se trabaja así,
4 niños que presenten similares condiciones y similares niveles de coeficiente intelectual, con una profesora se sientan a trabajar 1 hora a 1 hora y media, máximo 2 horas de actividades individualizadas. Se trabaja ya la parte de atención, se trabaja la parte de juegos de memoria, es como pero ya no es y después al final se termina con completar las tareitas que faltaban, no hay que decirle tareitas, las tareas que faltaban de la escuela. O sea, en un mundo ideal sería ese el proceso en el que se tendría que trabajar. A la par de que estos centros individualizados trabajan habilidades para la vida, cocina, ya empiezan a trabajar actividad de mandos medios. En Chile hay una organización, EcoChile, en el que Hecho Chile trabaja, por ejemplo, en son la parte laboral para niños con discapacidad intelectual y niños con TEA. Ofrecen actividades de trabajo como empaquetado, ordenado, etiquetados de productos y son supervisados, ellos ganan su platita, luego tienen su encuentro entre amigos, no todo entre ellos, sino que en lo social va teniendo programas compensatorios que le ayudan a ellos para prepararse para la vida diaria, para la vida adulta. Todo de acuerdo a su nivel. El niño con discapacidad intelectual leve puede quedarse perfectamente, puede tener mínimo ajuste, puede ser incluso metodológico, y el ajuste significativo ya se hace poco más, ya se le agrega más cositas. Pero cuando es moderado y ya moderado y grave, ya sí tengo que tocar más mi currículum y adaptarle un poco más. Tampoco es, y no justifico, darle pintar todos los días, ¿sí? Bueno, esto es nada más en el adultez. ¿Por qué no tenemos tabla de discapacidad intelectual en niños? Porque el cerebro todavía sigue en desarrollo. Pero a la larga, una discapacidad con buen desarrollo puede pasar de moderado a leve. El de leve puede compensar y entrar dentro del límite o el del borde. Y estos son lo que vamos a ver más adelante en el adulto con buen estímulo, con buen trabajo. Y ahora sí pasamos al marco normativo nacional. Esto es nada más para hacerlo rápido. La ley, en la Constitución Nacional, en este artículo, hágale screen luego. En este artículo ya habla sobre la igualdad de todas las personas, la no discriminación, de los derechos de las personas que poseen en el Paraguay, sin distinción alguna, en el artículo 46-47. La Ley General de Educación, la 1264, en el artículo 2, 3, 4, 5 y en el 80. Y la ley que es la de educación inclusiva, la 5136, con su reglamento, con su decreto reglamentario, la 2837 al año siguiente. Estas dos resoluciones se utiliza aún, pero estas dos resoluciones ya se fueron derogadas por la resolución 376/25, que es la que actualmente utilizamos, que son las del documento que aprueban orientaciones técnicas para la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y establece su aplicación obligatoria en instituciones públicas de los diferentes niveles, modalidades en gestión oficial, privada subvencionada de todo el país. Es una versión 1 porque a medida que va saliendo la necesidad se va a ir actualizando. La educación inclusiva es un proceso de cambio, busca la presencia, participación y éxito de todos los alumnos, eliminar las barreras, mirar al grupo de manera total, en especial aquellos que están en situación de riesgo de inclusión y de fracaso escolar. Este es un proceso en cómo llega el niño a la escuela, puede venir de un centro de atención temprana, puede venir de una escuela especial, porque aún tenemos escuelas especiales, como tal no está, pero centros de apoyo sí, puede venir de la casa. Cuando el niño viene, ingresa al sistema educativo, ya sea niño, adolescente, joven. Aquí es muy importante. Tenemos pensamientos divididos en relación a que el niño tenga que estar con su grupo etario. Tuve un niño que empezó con su hermana, su hermana entra en el jardín, entonces él entra con él, niño con síndrome de Down. Su edad etaria le da el segundo grado, el caso que les conté. Entonces, él tuvo que irse al segundo grado, pero él no quería estar en el segundo grado porque él quería estar con su mana y con sus compañeros porque le gustaba estar. Él se identificaba mentalmente
con esos niños del jardín y le gustaban las cosas que se hacía del jardín. Entonces costó muchísimo porque él sí tuvo que ir al segundo grado, se adecua progresivamente los contenidos. En este caso voy a tener que tocar el currículo y bajarme totalmente porque él nunca hizo el sistema educativo. Y progresivamente comencé a trabajar con él y con su profe contenidos del inicial, que son por ámbito y dimensiones, y después me iba a lo que era realmente del primer grado. Del segundo no llegamos a tocar, el niño se cambió de escuela, entonces ya no pude darle el seguimiento. Pero sí, cuando el niño entra de acuerdo a su edad, tiene que ir junto con su grupo etario. El registro único del estudiante no nos acepta luego ponerle en otro grado que no sea con su grupo por la edad misma. Ahí el docente identifica si el niño necesita el ajuste razonable y qué tipo. Entonces tenemos dos tipos, el significativo y no significativo, que voy a explicar después. Si el niño no necesita el ajuste significativo, el ajuste razonable, se realiza la no significativa y sigue el mismo programa sola con ajuste no significativo, que es solamente ubicarle a lo mejor cambio de lugar, le ubico más cerca de la pizarra, a lo mejor le pongo al lado un compañero que le pueda dictar, el famoso, lo que nosotros conocemos como apoyo entre pares, aprendizaje cooperativo. Esos son los ajustes que hago. Luego ese ajuste lo hacemos con ese trabajo, el equipo técnico, la docente se sientan y establecen, ahí es muy importante el trabajo de identificar qué tengo alrededor de mi comunidad. Yo en mi comunidad tengo el Centro de Apoyo Integral CAES y tengo que comunicarme con ella y preguntar si hay apoyo de refuerzo a nivel inicial, primer ciclo, segundo ciclo, habilidades para la vida o lengua de señas también que están. Y ahí vemos si hay aulas de apoyo, los CAI, tenemos nosotros dentro de la escuela el aula de apoyo para sugerir que los padres también nos apoyen en ese caso. Entrevista con la familia una vez que yo hago el ajuste y en este caso la familia hace, una vez que lee el acuerdo, también la familia puede poner su acuerdo, es decir, puede proponer su acuerdo y afirma las partes. ¿Qué pasa si no quiero firmar como padre porque no me gusta? Después les cuento. Se hace el ajuste razonable, se elabora la solicitud al director, pasa la supervisión, se analiza. Antes salía el dictamen, ahora ya sale solo el informe. Esa es la ventaja. Esa es la parte que me gusta porque todo es rápido ahora. Bueno, alumnado con necesidad específica de apoyo educativo son todos aquellos que por su condición necesitan que se haga un ajuste para que puedan desarrollarse de manera plena. Se identifica 5 tipos: discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial. Y entre ellos también el trastorno de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, que a veces se hace no significativo el ajuste, pero en los anteriores a veces sí se toca el currículo. El ajuste razonable son modificaciones, o ya adelante, modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular para garantizar a los estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo el goce, ejercicio en igualdad de condiciones sus derechos. Y en estos ajustes encontramos 2 tipos de ajustes. Aquí voy a marcar. Significativos son aquellos que se modifican el programa, se prioriza, se elimina, se aparta lo que considero como docente que el chico necesita para poder ir aprendiendo un poco más. Son aquellos que modifican el programa de estudio del grado, curso, según necesidad del alumno. Aquí voy a comentarle un poco a las profes, a las que son profes. Cuando yo hago la valoración del aprendizaje, después les voy a mostrar los documentos. Si el niño está en primer grado, la valoración que yo hago es del preescolar. Si el niño está en el 4º grado, la valoración es del primer ciclo. Si el niño está en el 7º grado, se hace la valoración del 2º ciclo. Ahí se ve que es lo que no alcanza. Y es lo que no se alcanza, lo que se modifica. Atención con esto. Es la estrategia y el indicador. No se tocan las capacidades, porque las capacidades son, y ustedes, profe, me van a dar más la razón, del primer grado al 3er grado son las mismas capacidades.
Entonces lo mismo voy a trabajar hasta, capaz hasta el tercer grado me puede alcanzar. Entonces lo que yo cambio es la estrategia que trabajo con él o con ella y el indicador que voy a utilizar. ¿Sí? ¿Alguien Porque quiere no, me confundió uno que tenía así, una mujer señora, y le decía ella, pero era no obstante, como, y ahora me va a faltar, le decía, uno que no tenía bastante, le voy a dar. ¿Alguien está preguntando algo porque el micrófono sale muy lento? Ya, mi hijita, no te mata. Así va. Y sí, Ya comí todo. comí todo ya. Se puede silenciar, Licen. Ah, Entras en participante y le silencias nomás. Jessica es la que tiene prendido su micrófono. perdón. No pasa, ¿saben qué es el tema? Que a veces los micrófonos salen muy lentos y a lo mejor me está contando un caso y yo no le escucho bien. No, si puedes silenciarle, das clic en Ah, participante y le... Ahí está. creo, Súper. ahí está. Ya Muy está. bien. No Ya pasa está. nada si ustedes me quieren interrumpir y seguimos hablando, ¿sí? Bueno, voy así. Entonces, y no significativo está luego en el material también. El no significativo es solo ver si él necesita que alguien, que constantemente le estemos apoyando para que haga su tarea, si él necesita que alguien le esté monitoreando, si los apoyos son físicos, si los apoyos son verbales, si le tengo que decir, planito, seguir tu tarea constantemente, o me tengo que acercar y tocarle la espalda, o si le tengo que agarrar de la mano aún, todo eso son no significativos. No toco el currículum porque con eso ya soluciono, pero el otro sí. Cuando se toca el currículum, cuando ya viene con discapacidad intelectual. Y como yo sé como docente, porque el docente no es profesional psicólogo, ni es psicopedagogo, ni puede decir, este tiene discapacidad intelectual, este no, jamás. Ellos van a saber por su valoración del aprendizaje, por la famosa prueba diagnóstica. Ahí vas a ver cuando el alumno no alcanza y que tiene que ajustar. ¿Se dan cuenta por qué no necesito yo un informe para iniciar el proceso? Porque yo puedo iniciar el proceso. Ahora lo que voy a necesitar ese informe es durante el año para que me ayude también la familia con los apoyos externos o que me diga ese profesional qué puedo yo hacer un poco más como profesional, dándome orientaciones como profesional psicopedagogo que sabe del proceso de aprendizaje más que yo, me diga cómo puedo yo trabajar mis contenidos con ese niño en particular. Estos son los tipos de ajuste. Aquí, gente muy importante, en el acceso, en la parte de ajuste de acceso y permanencia, hay una partecita donde se puede acordar los tiempos. Y eso es, podemos agregarle en el acuerdo con la familia. Entonces, en el acuerdo con la familia se puede proponer que cuando el niño se encuentra en una situación disruptiva, en donde ya se encuentra con un poco de burnout, sobrecargado, los padres van a poder venir a retirarle a la hora pactada. No es estructurado el horario. Tengo una niña, por ejemplo, mi escuela en particular, es algo también que se tiene que ir ajustando en la siguiente versión. Mi escuela es de 4 horas. La hora pedagógica para un niño de forma regular, en general, es 4 horas nada más. Solo que el sistema educativo trae también la jornada escolar extendida. Voy a patear por mi boya. Yo no estoy de acuerdo con la jornada extendida porque para mí 8 horas pasar en una institución educativa es mucha tortura para cualquier tipo de niños y en particular porque ellos tienen que tener otras cosas que hacer, sentarse con su familia a comer, compartir con algún miembro de la familia esa comida y no perderse por 6 años. Eso después entra la adolescencia es más difícil y otra cosa es que pueden tener actividades extracurriculares, natación, fútbol. Esto es para todos los chicos, con y sin condición. Pueden tener otras actividades sociales que le ayuden a aprender nuevas pautas, nuevas reglas y nuevos métodos de socializar. Y ellos las tres ya están súper cansados, ya no hay humor ni nada para hacer otras cosas. Entonces, en cuanto al acceso y permanencia, 4 horas pedagógica está súper bien cuando el horario es 8 horas. Cuando el horario es 4 horas de por sí, siempre vamos a tratar de alcanzar, vamos a agotar
todas las instancias hasta alcanzar un poquito más y un poquito más. Un poquito más no es aumentar media hora cada semana. Un poquito más es incluso 10 minutos. Porque a lo mejor 9:10 se va él y en 9:10 ya espera irse, pero le aguanta ese 10 minutitos más y aprendió ese 10 minutitos más a quedarse. Le aumenta después otros 10 minutos más, ese 10 minutos más a quedarse. Pero es un trabajo cooperativo, es un trabajo que tiene que tener esa sensibilidad del docente y la sensibilidad de la familia para entenderle a ese chico, porque el chico es el que la está sufriendo, no tanto la familia, y a veces los padres nos peleamos con la profe ya se toma con los padres porque ella le dijo muchas cosas y a eso no queremos llegar. Nosotros lo que queremos llegar es a encontrar un punto intermedio en el que podamos trabajar cooperativamente. Y en el ajuste de acceso está la parte del horario. Bueno, ajuste de acceso, presenta cómo se presenta la información, el entorno, la organización de tiempo y horario. Y ahí entra. Entonces yo en mi acuerdo con la familia puedo poner que se acuerda con la familia la organización del tiempo y el horario. Porque son modificaciones en la forma en que se estructura el horario, te dice luego. O el tiempo para desarrollar las clases, o incluso la evaluación. Se va a necesitar más tiempo para la evaluación o dar clase, o si voy a necesitar, si hasta ahí me puede dar y yo le voy aumentando un poquitito más. Paso para la inclusión, todos estos pasos está también en esto está en la ley, yo le voy a compartir a la doctora, no sé si ya tienen, igual si no tienen les paso, para que puedan ir mirando. Paso 1, el docente, este ya es área docente, igual los padres ya van a saber. El docente es el responsable de identificar si hay un niño que presente alguna condición que necesite ser ajustado. Después, prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica no se apuren, es un mes y medio, incluso vamos a darle todo el tiempo necesario a todos los niños para que se ajuste. Nivel inicial, no se hace ajuste significativo, pero sí de metodología. Y esa metodología implica el horario de permanencia, que se va conciliando hasta que lleguen las 4 horas, y también, por ejemplo, la ubicación del niño, la forma de presentar los materiales. El inicial es mucho más flexible en relación al escolar primer ciclo segundo, que ya es más estructurado. El docente elabora el diseño de ajuste, es el docente, pero si tiene un equipo técnico que es guapo, le ayuda. Y eso es una ayuda y un aporte muy importante. Este ajuste razonable puede ir sufriendo modificaciones durante el año, pero ya se inicia en este primer año. Hay un calendario ahora, no es para apurarse, pero sí es ocuparse, ¿verdad? El siguiente paso es la validación del ajuste. El director es el responsable de mirar, de hacer la validación del ajuste que la profe elaboró. Y el cuarto paso, recién cuando yo termino de preparar mi propuesta, le llamo a la familia. Y ya con mi carpeta, profe, con la carpeta, aquí está la valoración del aprendizaje de tu niño. En este está con dificultad. Aquí está la propuesta que queremos ajustarle porque él necesita. Y queremos hacer contigo el acuerdo. La escuela se compromete a, y le ponemos todo lo que nos comprometemos. Los padres se comprometen a, atención padre, la ley 5136, hay una partecita de responsabilidad de padres donde dice que los padres aceptan las sugerencias y se sugiere que los padres pongan en práctica las sugerencias de las docentes de la institución, o sea, del equipo técnico de la institución, o del profesional externo, neurólogo, psicopedagogo, demás, si necesita ese chico un apoyo extra, que tienen que facilitarlo o buscar la forma de que se pueda realizar ese apoyo externo o como le dicen, terapeutas externos, porque en el acuerdo también está y eso puede ir acá. Todo lo que tienen que acordar, gente, aquí ya se habla. Aquí se habla con sinceridad, aquí se habla con todo, porque los padres le entiendo. Los padres con niños con alguna condición vamos a irnos siempre a la defensiva porque estamos luego, desde que nació probablemente estamos acostumbrados a que la gente nos diga cosas sin filtro. Entonces estamos con la coraza protegiéndonos de lo que nos puedan decir, pero flexibilicen, conversen, hablen. Y para que puedan hablar, necesitan conocer, lean, investiguen, empecemos por esto. El acuerdo con la familia, se convoca a la familia en la dirección de la institución, se hace conjuntamente entre el director, se comunica los ajustes, se firma. Y bueno, no quiero firmar, ¿qué va a pasar? Se va a tener siempre en cuenta el interés superior del niño.
para todo tipo de acuerdo. El ajuste sí va a estar, si tu niño necesita ese ajuste, va a estar ese ajuste, porque eso es lo que va a garantizar que él aprenda, que él se le cumplan sus derechos. Ahora, ¿qué sucede cuando no? Cuando no se llega a un acuerdo, pasa la supervisión. La supervisión busca un acuerdo con la familia. Y ahí les dejo para leer esta partecita del acuerdo aquí abajo. Y después vamos por aquí. Si en el acuerdo con la supervisión no funciona, se pasa a la Dirección Departamental de Educación a través de su Departamento de Educación Inclusiva. Si no se llega allí, se va a ir a las instancias que correspondan, ya sea vamos a ir a la CODENI, podemos irnos a Niñez y a la Secretaría de la Niñez y a la Adolescencia, pero en alguna instancia. Y también la supervisión educativa puede solicitar también la sugerencia de vamos a suponer que en la comunidad tengamos alguien referente en educación y que sea un profesional referente en inclusiva o referente en psicología. Entonces, o el neurólogo de tu comunidad también puede ser, claro que sí. Entonces se convoca al profesional externo para una mesa de trabajo donde psicoeduque a los padres y también en conjunto se pueda llegar al acuerdo. Al final se tiene que llegar a un acuerdo. Pero ¿qué pasa durante ese proceso que nos peleamos porque nos denunciamos entre todos? No pasa nada, se aplica igual el ajuste. Lo que yo no tengo todavía es lo que nomás, pero nos dice que el interés superior del niño prima. Entonces, las docentes, desde el momento en el que el director valida, ya tiene que poner en marcha el plan para garantizar la permanencia, la participación y el aprendizaje de ese niño. Ahí ya nos dice luego. Y aquí también nos dice, si es necesario, se llevarán a cabo reuniones con profesionales externos, si hubiere, y familiares para discutir la evaluación de la necesidad del estudiante conjuntamente. Qué lindo saber esto, ¿verdad? Porque a veces ya nos quita un poquito los enojos, ya nos quita las ansiedades, las anticipaciones, las preocupaciones. Quinto, implementación. Los ajustes se da durante todo el año, hasta noviembre se ajusta la evaluación. Sexto, presentación a la supervisión educativa, es ya en el momento en el que se terminó de hacer todo, se presenta, se valida. Si necesita ajuste significativo, viene un dictamen, un informe, ya no viene dictámenes porque es mucho más complejo, un informe de aceptación, pero mientras igual la profe ya aplica. Si no es no significativo, directamente la profe lo único que hace es ajustar todo el ambiente y clase normal. Estos son instrumentos que usa la profe. Paso 7, aprobación del plan de ajuste, razonamiento significativo, ahí mi dislexia me salió, emisión del informe técnico, evaluación de los aprendizajes ya al finalizar el año. La evaluación son 3, las profes van a saber, son diagnóstica, formativa y no recuerdo cómo era el otro, pero son 3. Entonces, diagnóstica al inicio, formativa durante y el último que es para la promoción, ¿verdad? ¿Qué pasa con la promoción? Un niño con ajuste significativo puede llevar 5, sí puede llevar 5, porque yo para eso voy a utilizar mis indicadores. Si de 5 indicadores él hizo los 5, es una nota 5. Si de 5 indicadores hizo 4, es una nota 4. Si de 3 indicadores, de 5 indicadores hizo 3, su nota es 3, y así vamos poniéndole una escala numérica. Eso sí o sí tiene que ir. Un niño puede salir mejor alumno con ajuste, claro que puede salir, pero se va a enojar la otra mamá, ¿qué importa? Porque ese es su esfuerzo, eso es lo que él logró y ese es su mérito. Entonces sí puede llegar a ser un 5 si logró todos los indicadores y eso es gracias al apoyo de la familia, es muy importante eso. La promoción y comunicación, que es el cierre. Gente, si es que el niño permanece en la misma institución, la profe del grado anterior tiene que pasarle. Hoy se trabaja con portafolio. En el portafolio están todos los documentos de ajuste, todos los materiales que se utilizó y hasta dónde se trabajó. Si yo trabajé consonante vocal hasta la letra M, la siguiente profe va a trabajar la N con la A, la N con la E, con la I, con la O y con la U, y hasta dónde puede alcanzar y le va a pasar a su otra profesora. Porque ese es un error muy importante que se cometía. Esta nueva resolución a partir de este año se tiene que aplicar así. Con portafolio, la profe del segundo le pasa al tercero y se ajusta lo que hace falta.
La profe del tercero le pasa al cuarto, la profe del cuarto evalúa, le aplica la prueba diagnóstica del segundo ciclo y ve si qué es lo que falta, el primer ciclo, perdón, y ajustar. Y así se va elaborando la planificación y los trabajos. Terminó el sexto grado, bajo acta se entrega a los padres y el padre tiene la responsabilidad, obligación de llevarle a su colegio, porque el colegio necesita saber que ese niño tenía ajuste y que se le tiene que ajustar porque es la parte más difícil. Yo les vi a chicos con ajuste desbordarse en el séptimo grado porque no se comunicaba que ese chico tenía ajuste. Y los docentes son catedráticos. Los docentes son taxi, avión, a veces le dicen así de ir aquí, termina la clase, ya se va allá, termina la clase. Entonces muchas veces no es que presta mucha atención a identificar cómo el primer y segundo ciclo lo hace. Luego se hace la transferencia del portafolio, que es el instrumento número de apoyo 3. Este portafolio se va. Si por algún motivo quieren cambiarle de escuela en los siguiente año, entonces se hace un acta. Nuevamente le doy el acta, firma el acta a los padres, le doy el portafolio al padre y lo lleva hasta donde, a la nueva escuela. Es el proceso. Provee el portafolio evidente de estudiante a la familia, traslado proporcional a la institución educativa de origen, documentos respaldatorios. Y ahí tenemos este otro screen que le van a hacer, que el ajuste no significativo, solamente se adapta a la metodología y este es el paso. Se hace la valoración del aprendizaje, se le aplica la prueba diagnóstica de acuerdo al curso y el antecedente escolar o informe anterior, que es la famosa libreta. El informe de la supervisión, se informa a la supervisión y se pone en el portafolio, más nada. El significativo sí tiene, ahí como la diferencia con la anterior, es que se elabora el plan de ajuste, se valida la supervisión a través de un informe técnico de aprobación y se carga y se trabaja en el portafolio. Este, por ejemplo, es un informe de ajuste que hace la profesora de acuerdo a las capacidades y las dificultades que se puedan presentar. Fortalezas y dificultades. Este, por ejemplo, es el informe de la profe. ¿De dónde saca la profe esto? Esto saca de su registro anecdótico, saca de su observación. Ese es tan importante el cuadernito de observación y del registro anecdótico. Este es Jorge, por ejemplo, y ahí tienen todo en qué se destaca, es decir, la fortaleza y en qué le dificulta, que son sus dificultades, lo que le cuesta. Ahí, por ejemplo, la profe prioriza afianzar autoestima, desarrollar actividad didáctica que proporcione la motivación y autonomía, y ahí sugerir a la familia establecer rutinas que posibiliten el cambio, la estructura que les digo. Ahora me voy directo este es el informe pedagógico que hace la profe de las fortalezas y debilidades tanto en matemática o en comunicación. Esto lo saca, por ejemplo, de su prueba diagnóstica. ¿Sí? Esto es la ficha de observación, que es el instrumento de apoyo 1 de ajuste razonable. Si acá lo marco todo, por ejemplo, el niño trabaja más en pareja, responde a estímulos materiales, es decir, termina tu tarea y después te doy algo de jugar, atención realiza la atención, a veces realiza la atención, todo esto que no implique que necesite modificar en el estilo de aprendizaje, nomás ya queda marcado el cómo voy a trabajar en el ajuste no significativo. Y cuando yo me dé cuenta que sí necesita significativo, marco aquí marco. Y cuando no, por ejemplo, ubicar al niño cerca de la profe, darle más tiempo para que termine la tarea, eso serían los no significativos. Esto es la valoración del aprendizaje, esto es lo que aplica la profe del primer ciclo. Ella nos dice luego que en primer grado el docente utiliza valoración del nivel inicial como punto de partida para iniciar la propuesta. Y a partir del primer ciclo, dice, la valoración del primer ciclo se usa en el segundo y el del segundo se usa en el tercer ciclo, en el tercer grado, y así se va trabajando. Este es el modelo de informe. Todo esto está en el material. Yo les voy a proveer a la doctora. Yo sé que hay docentes acá, entonces puede compartir con las docentes también. De igual manera, en las páginas del ministerio están para descargar. Y aquí está el ajuste. Aquí es donde, en el ajuste curricular, el área puede ser matemática, la unidad temática puede ser los seres vivos, y en ciencias, por ejemplo, y la capacidad tiene que ser la capacidad de lo que está en el primer ciclo.
El indicador y la metodología es lo que va a cambiar. Esto es lo que van a ajustar de acuerdo a la necesidad del niño. Responsabilidad y procedimientos por roles en la institución. El docente identifica al niño, elabora, aplica lo que corresponde en ajustes. El director valida, junto con el director, se informa al director, se hace con el equipo técnico el ajuste, el equipo técnico institucional, luego con la firma del director, va al técnico de apoyo a la inclusión, si tenemos, este técnico de apoyo a la inclusión están en las supervisiones y el técnico lo que realiza son los ajustes. Hay dos figuras muy importantes, que es el asistente escolar y el docente de apoyo, que están las figuras de ellas también voy a hablar enseguida. Todo este informe van al supervisor, director departamental, cada uno de ellos tiene un rol. El docente detecta, ajusta, el director aprueba, convoca a los padres, con el equipo técnico los padres firman el acuerdo, el equipo de apoyo monitorea y acompaña. Luego tenemos al asistente y docente escolar, que muchas veces no tenemos, pero tienen sus roles. El supervisor da el ok y acompaña continuamente a la institución educativa. El director departamental supervisa al supervisor y acompaña también la Dirección General de Educación Inclusiva, desde central el que trabaja. ¿Dónde tengo que primero llegar si tengo un problema? Lo ideal al docente, a la institución. Si ahí no se resuelve, voy a la supervisión. Si la supervisión no se resuelve, ahí recién a la dirección y después a la dirección de inclusiva, ¿sí? Bueno, para culminar, dos cositas nomás ya. El docente del apoyo a la inclusión es un docente de la institución educativa. Lo ideal, eso siempre se habló con la doctora, siempre socializamos de que es tan importante la figura de un docente más. No es un docente sombra, no es un docente de apoyo. Este docente de apoyo a la inclusión es un docente cualquiera de la institución que esté libre, vamos a decirle, y que se va a ir rotando en clase para ayudarle a la profe que tiene un niño con condición o a varios niños en algunos casos. El tema es que si el niño no se adapta, si no le reconoce a esta profe como alguien permanente, difícilmente va a poder trabajar con él. Entonces, ¿cómo es en el inicial? Yo suelo ver que hay profe de auxiliar y profe titular. Cuando la ley nos dice que donde hay un niño o más dentro de la institución educativa, debe de haber una profe también que acompañe. Esta profe no es una profe cualquiera, es una profe que tiene que manejar las capacidades, tiene que ser una profe que se reciba también es una profe más, no es una profe sombra, no es que va a trabajar exclusivo con ese niño que no está trabajando, es una profe más. Entonces tenemos dos profes titulares. La profe 1 va a dar la clase general, la profe 2 va a acompañar al que es más lento o al que más necesita apoyo. La profe 2 pasa a hacer el rol de profe 1 dando la clase general y la profe 1 rota con ella para dar la clase particular individualizada con ese que necesita. Así debe ser una clase que realmente busque el trabajo, porque imagínense 30 niños, 40 niños en una clase y 1 o 2 niños que necesita ese no exclusividad, pero ese plus más, ese que le ayude un chiqui más y le provea más de estrategias para adaptarse y adecuarse a su necesidad. Entonces, el docente de apoyo a la inclusión sí está en la resolución, sí hay una figura, pero una figura así leve, una figura muy suave, porque solo si tenés profe que te sobra, muchas veces no hay profe que nos sobra. Entonces, es muy importante que sea también profesional del área. La asistente escolar es la famosa maestra sombra. Ese muchas veces se consensúa con los padres y los padres, si tienen solvencia económica, pagan. Lo ideal, escuchen bien, lo ideal, padres, es que si van a contratar una asistente escolar o la famosa maestra sombra, para entenderlo mejor, que sea del nivel de tu hijo, del nivel educativo de tu hijo. Tu hijo está primero, segundo, tercer grado. La profe tiene que ser, la asistente escolar tiene que ser una docente. Hay muchas docentes que se están recibiendo y con esta nueva ley no sé si van a entrar a trabajar. Y es un buen momento para que ellos también puedan presentar sus servicios y potenciar lo que aprendieron. Estas docentes asistentes escolares tienen que ser profesoras recibidas del primero o segundo ciclo. Entonces, si van a pagar algo, que sea a alguien que ya maneje qué es lo que tiene que aprender ese niño en ese nivel educativo y les pueda ayudar de esa manera
en lo que sabe, porque a veces nuestras asistentes escolares son más niñeras, son más cuidadoras. Entonces, lo ideal es que, si bien nos dice que la asistente escolar netamente está afuera y solamente se permite cuando entre o cuando hay conducta disruptiva, hay casos en donde los chicos, las conductas de ellos son muy continuas, entonces continuamente va a estar allí. Eso también nos dice acá. Hay que saber interpretarlo también cuando hay una necesidad, va a estar ahí. Y obviamente no necesita una maestra sombra para que el niño esté en la escuela, eso no hace falta ni siquiera volver a reforzar, pero igual debemos reforzar. La maestra se tiene que adecuar, o sea, la cuidadora o la asistente escolar en este caso, a la disciplina y normas educativas. No sacar fotos, no grabar, no escribir, no contar chismes, en no ventilar cosas privadas de allí o afuera, o de los patrones a la docente, nada. ¿Entiendan? ¿Sí? Eso también es muy importante ir trabajando. Los ajustes ya están. Todo este paso ya les estuve explicando a grandes rasgos. Se identifica el alumno, se diseña el ajuste, se valida por el director, se acuerda con la familia, se implementa. Se presenta la supervisión aprueba, envía el informe técnico, al final del año se hace la evaluación y el niño pasa de grado, es decir, se hace la promoción y comunicación. Esto es en manera amigable, también voy a compartir más, son chiquititas, son las letras. Y bueno, ahora que sabemos un poco más, conversamos.